Hola, buenos días a todos. Pues sí, esta presentación es muy agradable, es muy totalmente inmerecida, pero así fue. Y van a conocer ustedes un poquito de mi testimonio ahorita a través de esta plática. Yo quisiera antes que nada pues dar las gracias a nuestros pastores Jorge y Anne-Marie porque me permiten estar esta mañana frente a ustedes. Este es un honor y un privilegio totalmente inmerecido. Y me he convertido ahorita en este momento en el mensajero. Espero que la palabra que Dios me dio a lo largo de esta semana sea yo capaz de transmitírsela como Dios me la puso a mí en el corazón. Quiero dar las gracias a Dios también porque Él puso en el corazón de nuestros pastores tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para que yo estuviera aquí delante de ustedes. Fíjense que a mí me llama mucho la atención los tiempos que estamos viviendo hoy. No son tiempos fáciles. Vivimos tiempos bien complicados, los cuales han estado alargando más de la cuenta, más de lo que esperábamos. Empezamos hace 2 años, ya casi ahora en marzo, y pues llevamos a cumplir 2 años y esto parece que no tiene para cuándo terminar. La verdad es que lo único que hemos podido hacer es tratar de adaptarnos a la realidad y a veces reinventarnos, ¿no? Algunos están trabajando desde su casa, vía internet, haciendo home office. Algunos estudiantes están estudiando desde su casa, tratando de ponerse al corriente con mucho trabajo, con mucha dificultad. Y la verdad es que los negocios también están tratando de adaptarse, porque están teniendo, como ahorita nosotros aquí en este lugar, una capacidad restringida para cuidar la sana distancia y cuidar a todas las personas que nos visitan aquí cada 15 días. Esto es la situación que vivimos hoy, pero la que vivimos al principio fue mucho peor, porque estuvimos todos guardados en casa. ¿Es cierto o no es cierto? Y de repente no teníamos forma de hacer nada y a mí lo que me llama la atención es que de repente las consecuencias de esta pandemia han sido tremendas. Llegué a tener contacto hace poco con que esas consecuencias adicionales que se han presentado nos ha provocado no solamente la muerte de gente cercana a nosotros, familiares que nos han sido arrancadas por el COVID. Otros familiares están en proceso de recuperación del COVID y les va a llevar meses poderse recuperar otra vez. Otros han perdido trabajos o negocios que han sido cerrados por el tema de esta pandemia tan tremenda. El problema es que el SARS-CoV-2 no solamente ha afectado en eso, sino que ha afectado a mucha gente que aún sin padecer directamente COVID, también ha tenido un problema que se llama depresión. Y la depresión ha sido una cosa durísima. Tuve contacto con un análisis realizado por investigadores canadienses recientemente y muestra un aumento muy importante en la cantidad de personas que a raíz de la pandemia sufren depresión y ansiedad. Sugiere que los efectos de la enfermedad son por los confinamientos, las angustias financieras que hemos tenido, el distanciamiento físico y social, el temor al contagio que hemos tenido también y la preocupación por familiares y amigos y sobre todo por la incertidumbre. Este tipo de cuestiones están afectando la salud mental de mucha gente en todo el mundo. El estudio habla solamente del análisis en unos 6 países y menciona 55 millones de personas que a raíz del COVID tienen depresión. Y la verdad de las cosas es que es algo muy serio, porque si solamente esto sale de 6 países, imagínense si esto lo extrapolamos al resto del mundo. Son muchísimos millones más los que están padeciendo este problema. Quiere decir que si nos está afectando la salud mental, la pandemia, también nos está robando la paz. Y en algunos lugares, lo que es peor, se ha vivido un verdadero infierno en violencia intrafamiliar, abusos físicos o emocionales, y se han multiplicado los conflictos dentro del matrimonio y las familias. Podemos afirmar que en muchas familias hoy en día no se vive a la sombra de los frutos del Espíritu Santo. Al contrario, se vive muy lejos de ellos. Recordamos lo que nos dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Quiero decirte que en muchos lugares eso no se está dando.
Te estoy diciendo que ahora han aumentado las tasas de divorcio, la violencia intrafamiliar, pues donde están los frutos del Espíritu Santo no se da eso. Quiere decir que en muchos lugares no se está viviendo así. Pero de acuerdo a la Escritura, nosotros no deberíamos de estar viviendo con esos problemas. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, empieza diciendo algo, es un saludo padrísimo para todos nosotros. Dice, gracia y paz nos sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nos dice ahí que entre más conocemos de Dios, mayor gracia y mayor paz podemos disfrutar. En el versículo 3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Fíjate bien lo que dice ahí, para vivir como Dios manda. ¿Estamos viviendo como Dios manda? ¿Por qué no lo estamos haciendo así? Y después dice, en el versículo 5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción de Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Fíjate lo que dice, inútiles e improductivos. ¿Qué es lo que ha pasado cuando de repente nos metimos en este tema de la pandemia y nos mandan a la casa? Esto es lo que justamente la pandemia nos ha llevado a ser parcial o totalmente ociosos. Y como diría el tío Febronio del pastor Jorge, aquí en mi casa encerrado, pues nomás no me hallo. El problema es ese. El problema es que nos han mandado a la casa y de repente nos hemos quedado sin hacer nada. La pregunta es ¿cómo se puede salir de una depresión? Seguramente, si aquí entre nosotros hay un profesional de la salud mental, que sí sé que lo hay, podrá decir que sanaríamos por medio de un tratamiento a base de antidepresivos y nos podría recomendar al menos 6 u 8 medicamentos y terapias respectivas. Quiero decirles, el pastor mencionó algo de mi testimonio hace un rato. Efectivamente, yo venía aquí y yo le decía, y sí venía buscando, y yo le decía, no, vengo pero no soy cristiano, pero vengo a oír la palabra. Les voy a platicar muy rápido mi testimonio. Resulta que yo pierdo un trabajo buenísimo y no nada más eso, sino que me persigue el Estado. Y entonces, de tener una Navidad el año anterior en donde mi árbol de Navidad no se veía porque todos los regalos lo tapaban, al año siguiente nadie siquiera de aquellos que me mandaron regalos me contestaba el teléfono. Entonces, todos los que se decían mis amigos me dieron la espalda y yo caigo en un proceso de depresión terrible, muy grande. Entonces, sí te puedo hablar de lo que es la depresión. Sí la viví yo, claro, antes de caer en la depresión yo decía, no, la depresión no existe, eso es porque la gente es débil, hay que tener un carácter bien formado porque de esa manera no vas a caer en depresión. La verdad que no fue así. A mí yo caí en un proceso bien complicado de depresión, que además te debo decir que la depresión es un mal malísimo, porque entras en un proceso de entropía y entonces es un desorden interno que te impide controlar lo que te toca vivir. Y entonces yo venía con las ganas de escuchar la palabra, pero sobre todo a mí me cambia la vida un día que llego por una puerta como esa y me recibe un cuate que me dice bienvenido, Dios te ama, caray. Y cuando todos los demás me daban la espalda y no me querían tomar el teléfono y era yo un apestado para ellos, alguien me dijo aquí que me amaba Dios y que Dios había dado a su único hijo por mí para que yo fuera libre de pecados y que pudiera tener una vida eterna con Él y que Él me amaba sin condiciones. No importaba que yo fuera el director general de aquella empresa tan importante, podía yo ser el que lavaba los baños aquí y me amaba igual. Y para mí fue la gran diferencia. Empiezo entonces a tener una forma de salir de eso. A mí me llama mucho la atención que algún tiempo después
Porque esto me llevó tiempo. Quiero decirte que al principio, cuando mi esposa me invitó que viniera, le dije, voy a ir, te voy a acompañar, pero en la noche voy a ir al lugar que yo acostumbro ir, porque es lo que mi mamá me había dejado. Entonces yo llegaba a este lugar y yo lloraba cuando escuchaba la palabra, porque siempre parece que hay una palabra que es para ti directamente y que dicen, ¿cómo vinieron y le dieron el chisme al pastor o al que está dando la plática hoy? Porque es exactamente mi problema. Entonces yo venía y en ese lugar donde tú estás sentado yo lloraba. En la noche, durante 2 semanas, solamente duró eso, 2 semanas, yo iba al lugar en el que yo acostumbraba a ir. Y en la noche me distraía, no ponía atención, no me alimentaba como me alimentaba yo aquí. Entonces nunca más volví a aquel lugar y desde entonces decidí entregarme al 100% aquí. Y eso lo he hecho con todo mi amor y con todo cariño. La verdad es que mi vida cambió. Y mi vida cambió porque te digo que un día en una reunión familiar con una psicóloga amiga nuestra de la familia, se tocó el tema de la depresión en la que yo había caído y los problemas por los que yo había pasado, que por cierto, te debo de decir, me llevó 10 años resolver mis problemas ante un juez. 10 años de mi vida. Pero cuando entonces me pregunta la psicóloga, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Qué te recomendó el doctor? ¿Qué medicamento tomaste para salir de la depresión? Le dije, no, yo no tomé nada. Y ahí me di cuenta que el que me había sacado de la bronca era nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo venía aquí a este lugar y me llenaba de amor y me abrazaba, me hacía sentir que yo era valioso para Él. Eso fue la gran diferencia. Y fue la gran diferencia que yo vivía en un lugar como este, donde estás tú exactamente. Sentado ahorita ahí estuve yo y yo llegué a sanar y sané de una manera impresionante. ¿Por qué te toco todo este tema? Porque hay mucha gente que está viviendo depresión ahorita. Hay mucha gente que de una o de otra manera tiene que cambiar el chip en su mente. A lo mejor yo hubiera ido a ver a un doctor, si yo hubiera sabido lo que estaba pasando conmigo y lo que estaba yo atravesando en ese momento, a lo mejor hubiera yo ido a ver a un psicólogo, a un psiquiatra que me ayudara a superar mi bronca. Pero yo no sabía y Maru me trajo aquí y me trajo al lugar correcto y como el burro que tocó la flauta llegué a resolver mi tema sin siquiera saber cómo. Entonces, hoy te digo que el chiste es renovar nuestra mente y entender que podemos encontrar la felicidad dentro de nosotros, porque el problema que se vive ahora con el aislamiento es que los muchachos, los niños, no pueden salir a jugar con sus amigos. Los adultos no pueden salir a ver a sus amigos en el bar o en el restaurante o en la cantina o en el trabajo, para poder convivir y tener la oportunidad de cambiar impresiones y vivir y divertirse. Nos han aislado. El problema es que estamos acostumbrados a buscar las cosas que nos hacen felices afuera de nosotros, cuando tenemos que empezar a buscarlas adentro de nosotros. Ese es el gran problema. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Me topo con esta noticia en esta semana de la depresión, el análisis que hicieron estos científicos canadienses, y resulta que también me topo con una noticia de una mujer muy bella que recientemente se quitó la vida al principio de esta semana. Y me recordé también de algo que yo había conocido hace algunos años, de gente con mucho dinero, pero te estoy diciendo mucho dinero, que también se había quitado la vida hace algunos años. O sea que la depresión es una enfermedad de hoy muy peligrosa. Es una enfermedad de hoy y de siempre tal vez, porque cuando la gente no encuentra un propósito, de repente la depresión los lleva a tomar una decisión equivocada. Yo te quiero decir que en el caso de mí nunca me pasó ni por la mente eso, pero yo llegué muy rápido, llegué muy pronto. Cuando empezaba mi problema, llegué aquí, Maru me trajo a este lugar y gracias a Dios sané rapidísimo también. Te quiero decir que el gran reto entonces es cambiar el chip, renovar nuestra mente y entender que podemos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, animados por lo que nos dice 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben ustedes que son templo que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Este versículo revela algo que la mayoría de la gente desconoce, la mayoría. Pues yo no lo sabía hasta que llegué a un lugar como este,
Pues ellos creen que Dios solamente habita en los templos o en las capillas de los hospitales, pero hoy sabemos que por la muerte y resurrección de Jesús, Dios ya no solo estaba en un lugar físico, sino que ahora habita en ti y en mí también. Y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y donde está Dios no falta nada. No deberíamos de tener ninguna necesidad de salir para sentirnos completos, de estar afuera o convivir o buscar a alguien que nos ayude a resolver nuestro problema. Donde está Dios no falta nada. Pero 2 Corintios todavía va más lejos y dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Lo voy a repetir. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barro débiles y limitados. Un vaso de barro. ¿Te imaginas una vasija de barro? Yo creo que en nuestras casas es raro que tengamos algo para tomar el agua así. Buscamos más bien los vasos de cristal. Pero el vaso de barro lo escogió Él. ¿Y cómo nos hizo el Señor? Nos hizo con su saliva y con tierra de este lugar donde habitamos. Y así formó barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Pues somos nosotros. A fin de que Cristo fuera el tesoro y que resplandeciera dentro de nuestro interior. Lo que Él hizo es que a nosotros nos formó de una forma tal para que Él viviera dentro de nosotros. Y entonces tuviéramos la oportunidad de expresar su excelencia a través de la nuestra. No expresamos nuestra excelencia, sino si nosotros somos vasos de barro y contenemos para lo que fuimos hechos a contener, que es a nuestro Señor, en ese momento nuestra excelencia va a salir cada vez mejor. Deja que te cuente un testimonio también, para que me entiendas muy bien esto. ¿Por qué todo viene de adentro hacia afuera? Hace tiempo tuve la oportunidad de tener contacto con un invernadero donde producen jitomate de exportación. El problema de las frutas que van de exportación es que hay cosas que las afectan, como puede ser las enfermedades o las plagas, y no las pueden combatir con el raid o con cosas que nosotros podemos ponerle a algo por afuera, porque se contamina la fruta y la FDA no la deja pasar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tienen que combatir eso? Lo tienen que combatir de una manera sistémica. En el riego que le dan por goteo a la planta, le meten los químicos que va a combatir las plagas y las enfermedades. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Y Dios así lo previó desde el principio. Vasos de barro, para que lo contuviéramos a Él. Y si le contenemos a Él, vamos a hacer las cosas buenas por default. Ya no queremos nosotros hacer las cosas malas porque estamos llenos de Él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, ese vaso, casualmente, ese vaso se llena, y fíjate muy bien, se llena con lo que tú ves y con lo que tú oyes, ni más ni menos. Ese vaso no vamos a una llave y lo llenamos. Tú con lo que ves y con lo que oyes se va llenando el vaso. Y el chiste está, lo que Dios quisiera es que nosotros llenáramos el vaso y lo llenáramos hasta que el vaso empieza a desparramar, y entonces de la abundancia del corazón hablaría la boca cosas correctas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que escogemos llenar el vaso con muchas cosas más que nada tienen que ver con Dios. La gran pregunta aquí es, ¿qué estás viendo y qué estás oyendo? Cuando nosotros escuchamos los problemas que se presentaron por conducto de la pandemia, en esos hogares donde de repente el maltrato familiar, que de repente los divorcios se fueron para arriba, o hay también esa depresión, tendríamos que ver en qué se está llenando esa gente, qué es lo que ha estado viendo y qué es lo que ha estado oyendo. Porque sería muchísimo más fácil, porque yo ya lo viví, superar la pandemia y la depresión cuando nosotros nos llenamos del Señor, que es lo que yo hice. En eso que decía el pastor Jorge, que venía y que decía, yo no soy cristiano, soy católico, pero llegaba aquí y lloraba. Y en ese momento, al escuchar la palabra de Dios, se estaba llenando mi vaso. Y si tuviéramos un vaso aquí lleno de lodo y tenemos del otro lado una manguera abierta con agua y le empezamos a echar, ¿qué es lo que pasa?
de repente el lodo empieza a salir porque el agua lo empieza a desplazar. ¿Es cierto o no es cierto? Lo mismo me pasaba a mí. De esa forma yo llegaba a este lugar y fui siendo limpiado por la palabra de Dios. Y entonces esa depresión en la que yo estaba inmersa, de repente ni cuenta me di en qué momento salí de ella. Y de repente cuando me pregunta aquella psicóloga, ¿y qué te dieron? Le digo, nada, solamente, y ahí caí en cuenta, fue Jesucristo el que me sacó de ello. El vaso que tú tienes, que tú eres, tienes que cuidar con qué lo llenas. Porque fíjate, a mí me llama la atención muchísimo que Gálatas 5:19 dice, porque además muchos de nosotros nos llenamos con lo que dice Gálatas 5:19 y te dice ahí, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Y además, síguele, dale más por favor, cambia porque hay muchas cosas más que están ahí. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Yo no digo que tú te llenes de todo esto, o que nos llenemos de todo esto, o que de repente en esos hogares donde hay violencia se llenen de todo esto. Pero si hay odio, pues sí, puede ser que sí haya odio ahí. Si hay ira, arrebatos de ira, pues sí, porque le pegó el Señor a la señora, o la señora le pegó al Señor. Como me acuerdo mucho de una historia que me comentó una prima mía. Esto es absolutamente cierto. Mi prima vivía en un pueblito de Jalisco, en donde las casas eran de adobe, pero se podía ver por una rendijita para adentro. Y oían cómo el señor de la casa de junto le pegaba a su esposa durísimo. Y la señora más gritaba, no me pegues, por favor, no me pegues. Estos niños curiosos se acercaban a ver, y cuál sería la sorpresa que cuando estaban viendo se dan cuenta que quien pegaba era la señora, pero gritaba para evitar que el marido fuera disminuido en su categoría de varón, caray. Pero ella era la que pegaba. Cuando pasan este tipo de cosas en las casas, ¿hay ira? Sí. ¿Hay contiendas? Sí. No son los frutos del Espíritu. ¿Hay enojo? Sí. ¿Cómo llegó ese enojo ahí? ¿Cómo nos fuimos alimentando de eso? Acuérdate que el vaso se alimenta o se llena con lo que ves y con lo que escuchas, que hay que cuidarlo eso. Entonces, cuando tú llenas tu vaso con algo de esto, lo que sale de tu corazón es exactamente lo mismo, pues de la abundancia del corazón habla la boca. La revelación del gran misterio es entender que tu vaso se llena con lo que ves y con lo que escuchas. Las dos grandes preguntas son las que te acabo de hacer. ¿Qué estás viendo y qué estás escuchando? Solamente el que logra hacer que su vaso se llene con los frutos del Espíritu, logrará que en su vida se cumpla la promesa que Dios nos ha dado en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, la que vimos al principio. Si no, me la pueden poner por favor, que dice, gracia y paz abunden por medio del conocimiento y de nuestro Señor Jesús. Entre más conozcas al Señor, más gracia y paz vas a tener. Y eso te sirve para todo en tu vida. Créeme que Dios es tan lindo. Bueno, ahorita seguimos platicando. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. Si cumpliéramos nosotros, ¿para qué nos crearon? No, a mí no me crearon para ser licenciado en economía. Ni puedo decir que al presidente lo crearon para ser presidente. Son accidentes que pasan en nuestra vida. El propósito de Dios en la creación de nosotros es ser un vaso que pueda ser llenado por Él. ¿Lo estamos cumpliendo o no? Si nosotros pudiéramos hacer esto, todas las promesas que están en la Biblia, que son cerca de 7,000, no tendríamos problemas en que se hicieran. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. ¿Es cierto o no es cierto? Lo dice la palabra. Si buscamos primeramente que Él se establezca en nosotros y que el vaso lo contenga a Él, todo nos va a ser añadido. Nos conviene, es algo que nos conviene por todos lados, por todos lados.
Pero fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir. Dice ahí, esfuérzate por añadir a su fe. Y ahí me llama muchísimo la atención, porque de repente pudiéramos pensar, bueno, si Dios es Dios Todopoderoso, ¿por qué no de repente, por default, nos dejó que nosotros pues lo recibiéramos a Él? Y te voy a decir por qué no, porque nos dio algo que se llama libre albedrío. Y nos ha dado la oportunidad y el libre albedrío no es para que decidamos entre hacer cosas buenas o malas. El libre albedrío es para que decidamos a escoger entre Él y otras cosas que no son Él. Que el libre albedrío es para que decidamos buscarlo, para que decidamos realmente abrir el corazón y entre. Dice que Él está a la puerta y llama. Aquel que oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Él está esperando, tocando, que tú le abras, para que entonces Él pueda entrar y ubicarse dentro de ti y llenar y rebosar todo el vaso que eres tú, para que Él brille desde adentro de ti y tú brilles con Él. Decía la palabra que Pablo sanaba enfermos solo con su sombra. ¿Es cierto o no es cierto? Pues él eres un vaso, Pedro sanaba solo con su sombra. Y Pedro ya era ese vaso que estaba lleno porque él vivió con Él, porque Él se llenó, a pesar de que pecaba. No quiere decir que vamos a dejar de ser perfectos. Él lo rechazó 3 veces antes que cantara el gallo. Pero dice la palabra que cuando Él pasaba, con sus sombra sanaba enfermos, porque era mucho más lo bueno que tenía que lo malo que podía tener. Entonces, a mí se me llama mucho la atención que dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento. Esfuérzate. Entonces, seguramente se han de preguntar, ¿por qué si Dios nos ha dado esta promesa, esta no se cumple pues ya en nuestras vidas? Pues es muy sencillo, porque el corazón de Dios, aunque es solo amor, no es de un padre consentidor que hace hijos inútiles, que premia a sus hijos aunque estos no se esfuercen y les manda a esforzarse. Y que también el corazón de Dios busca que sus hijos se esfuercen y hasta que sean valientes. Así le dijo a Josué cuando éste iba a la conquista de la tierra prometida. Dios pudo haberles dado la tierra peladita y en la boca. ¿Es cierto o no es cierto? Les pudo haber dicho, órale, ahí está, tómenla. No sé si ustedes vieron una película de Tom Cruise que se llama Un horizonte lejano. En esa película ellos llegan al lugar donde están conquistando el oeste y las parcelas estaban divididas y todo. Lo único que les dieron es una banderita y les dijeron, corran lo más rápido que puedan y donde pongan la banderita, eso es tuya. Todos los demás que están aquí van por la misma tierra. Escoge la mejor, te va a tocar algo, seguro, pero escoge la mejor. Entonces, entre más rápido llegues, lo vas a poner. Eso estaba como peladito y en la boca. Dios no dijo eso. Dios le dijo, si tengo una tierra para ti, buenísima, vayan, manden a sus espías, 2 espías que revisen la tierra, que la reconozcan y que digan. Fueron y regresaron en 40 días y resulta que regresaron con frutos de aquel lugar y dijeron, ahí de verdad es tierra buenísima donde escurre leche y miel, pero ahí hay moradores. Hay gente que no son como gigantes para nosotros y nosotros parecemos como langostas. Yo te digo, ese es el corazón del Señor. Pasaron 40 años porque Moisés le hizo caso a los 10 espías que dijeron que no. 2 dijeron, vamos, Dios nos las va a entregar en la mano. Si es para nosotros, nos los va a entregar. Y pasaron 40 años y después Josué, uno de aquellos 2 espías que dijeron, vamos, lo manda a llamar y dice, tú vas a ser el líder que vas a llevar a mi pueblo a la conquista de la tierra prometida. Pero solo te digo 2 cosas. Te pido que te esfuerces y seas valiente. Y después le dijo que seas muy valiente. Si queremos nosotros, la tierra prometida es aquí y ahora, es para nosotros, es para ti y para mí, está en este lugar, pero depende de que nos esforcemos y seamos valientes y que nos esforcemos para que a nuestra fe añadamos virtud, a la virtud de entendimiento. Todo eso, ¿por qué te lo leo como lo dice aquí? Te lo leo porque de verdad tú y yo todos los días tenemos delante de nosotros la misma decisión que tuvo que tomar Adán y Eva. La misma decisión entre comer del árbol de la vida y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esa decisión la tomamos tú y yo 3 o 4 veces al día, perdón. Y yo te digo una cosa, si nosotros no nos esforzamos por añadir virtud y todo esto, lo más probable es que decidamos mal. Y cuando estamos decidiendo mal, lo que está sucediendo es que tu vaso se está llenando de cosas que no te edifican, de cosas que no te bendicen, de cosas que cada vez te alejan más de tu tierra prometida. Porque Dios te la quiere dar, pero necesitas esforzarte por ella. De la misma forma que mandó al pueblo de Israel a la conquista, tú tienes tu propia tierra y tu propia conquista que hacer, que ganar. Y esa propia conquista y esa propia tierra eres tú mismo. Que el vaso que tú formas sea ese vaso que se llene para lo que fue hecho y diseñado, para que lo llene el Señor Jesús, para que Él sea el que lo llene todo el tiempo. Hay que cambiar el chip aquí arriba. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Renovemos nuestra mente, seamos radicales y dejemos de hacer lo que nos impide alcanzar las promesas. Empecemos a buscar nuestros satisfactores no en las cosas que nos ofrece el mundo, sino estemos ciertos por fe que están las cosas que nos ofrece Dios. En las cosas que nos ofrece Dios está nuestra felicidad y nuestras satisfacciones, porque nos las ofrece por su gracia infinita y por su misericordia. Dios nos ofrece una tierra prometida aquí y ahora en este lugar, pero es necesario que demos la buena batalla por ella. Empecemos a llenar el vaso con las cosas de Dios. Esto hará que se limpie todo aquello incorrecto con lo que hemos llenado durante años ese vaso. Para ello, llenémonos abundantemente de la palabra de Dios. Dediquemos nuestro vaso a honrar y adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Y entonces veremos las promesas de Dios en nuestras vidas. Es el tiempo de buscar a Dios como nunca lo has buscado. Dedícale el tiempo necesario para que sea llenado de Cristo y todo lo que le estorba sea desechado. Hace apenas unos cuantos días, 2 o 3 días, un amigo mío muy querido, a quien considero mi hermano, amigo mío de la preparatoria, me habla y me dice que tiene un problema de salud realmente muy delicado y que tienen que operarlo. Entonces, lo primero que yo hice, quiero decirte que mi amigo tiene una situación económica totalmente más allá del bien que del mal, totalmente resuelta, ¿no? Entonces yo le dije, mira, vamos a ponernos en manos de Dios. Lo invité a que recibiera a nuestro Señor Jesucristo y él aceptó. Pero fíjate lo que me dijo: me siento mal, me da vergüenza porque no lo he buscado jamás y ahora que estoy en necesidad lo estoy buscando. Y le dije, no te preocupes por eso, porque Dios te ama tanto y Dios es todo amor que no te va a condicionar el apoyo por una cosa como estas. No te preocupes. El amor de Dios está para ti en todo. Y Él ahorita ya está haciendo una fiesta en el cielo porque su hijo ha regresado a casa. Así que no te preocupes. Yo te invito a que tú no te importe, por favor, si me pueden ayudar, no te importe a qué has dedicado tú el vaso, qué has hecho con el vaso. Si tú no lo has llamado, o el vaso lo has llenado con cosas que no debes, no te importe. Hoy es el día del cambio, hoy es el día de renovarnos, es el día de que todas las cosas sean hechas nuevas. Él le va a dar mucho gusto si tú decides tomarlo a Él de nuevo. Yo quisiera hacer un llamado a aquellas personas que nos acompañan por primera vez a una reunión como esta, ya sea de manera presencial o desde su casa, para que recibas a Cristo en tu corazón y a partir de hoy empieces a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Iglesia, acompáñenme por favor. Si tú estás aquí por primera vez o en tu casa o donde estés, nos estás viendo por primera vez, te pido que repitas después de mí. Gracias te doy, Señor, por haberme traído a este lugar. Hoy te pido perdón por mis pecados y reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te ruego que a partir de este momento vengas a vivir a mi corazón
y nunca me sueltes de tu mano. Amén y amén. Para los que han hecho esto por primera vez, quiero decirles que la palabra dice que el camino para llegar al cielo es reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí tenemos, si nos ayudas, si tú viniste por primera vez, tenemos un regalo para ti. Si nos ayudas levantando tu mano, aquí te van a llevar este regalo. Para todos los demás que estamos aquí en este lugar, yo te invito a que en este momento, si tomas la decisión de volverte un vaso de honra a Dios, te pongas de pie para que el propósito de Dios al crearte se empiece a cumplir a partir de hoy en tu vida. Y ese es el contenerle a Él. Si tú estás de acuerdo en que a partir de hoy Dios llegue e inunde ese vaso que tú eres, ponte de pie para que Él resplandezca desde nuestro interior. No importa lo que hayas hecho con el vaso hasta el día de hoy, a Dios no le importa si has sabido cuidar el vaso o lo has llenado de cosas que no edifican. Él está esperando que regreses a la casa del Padre y empieza a purificar el vaso del barro que te ha entregado para que su sueño se haga realidad. Es el sueño de nuestro Señor, que seas un conducto por medio del cual Dios resplandezca y nos muestre su grandeza. Señor, yo te doy gracias por la vida de todos los que están en este lugar y nos ven, Señor, a través del internet, Señor. Yo te pido, Padre precioso, en el nombre de Jesús, que tú pongas en su corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que todos ellos se conviertan en esos vasos que tú soñaste, Señor, que seamos vasos de honra y no de deshonra, Señor. Que seamos esos vasos, Señor, en donde tú, Señor, te constituyas y resplandezcas desde adentro de nosotros para gloria tuya, Señor. Y que a través de nosotros mucha gente te conozca, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sabido cuidar el vaso antes de hoy, Señor. Pero te pedimos también, Señor, tú que eres un Dios de oportunidades, que nos des una nueva oportunidad de cuidar el vaso y el tesoro que tú quieres poner dentro de él. Que el tesoro que tú pongas dentro de él, Señor, sea el tesoro que nos cambie la vida a todo el mundo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, viejito, señorita, nunca es tarde. Hoy es el momento. Muchas gracias. Sí, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dile, renuévame. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, y porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos, dile, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón. Dile, porque todo, y porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor.
de ti. Yo necesito más. Necesito más de ti. Oh, yo necesito más de ti. Necesito más de ti. Señor Jesús, necesitamos de ti, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, Dios. Padre, así como decíamos, haznos vasos útiles de honra en ti, Señor. Padre, que de verdad seamos esos vasos donde tú desees depositar tu gloria, donde a ti te dé placer hacerlo, Dios, donde nos veas tan útiles que puedas decir: aquí quiero posarme, aquí lo quiero usar, Él me sirve para esto. Que nuestra vida sirva por completo a tu reino, Dios. Tú necesitas vasos útiles, pero yo necesito más ser usada por ti. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios nos ayude a hacer esos vasos de honra que Dios necesita. Esos vasos de verdad que le sirvan. Esos vasos que marquen la diferencia. Que Dios se sienta tan complacido con tu vida y con el vaso que te has hecho, que con toda confianza y con todo amor diga: quiero depositar mi gloria en Él, quiero usarlo. Me muero de las ganas por usarlo, por hacer de ese hijo y de esa hija lo que yo soñé desde que lo creé. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga. No se les olvide sonreírle a alguien, saludar a alguien. Yo sé que no nos podemos abrazar, pero darle el puñito, platica con alguien. Demos siempre amor y buena calidad a todos los que estamos aquí. Amén. Una buena sonrisa cambia la diferencia. Que Dios los bendiga, iglesia. Amén.